Versión Radio. Bienvenidos a Versión Radio. Saludos oyentes de versiónradio.fm, bienvenidos y bienvenidas a Versión Sana y a la comunidad Naturform con Fran Romero. Hola Fran, ¿qué tal? Un placer tenerte de nuevo por aquí. Cuéntanos, como siempre haces, un poquito, solamente un poquito, para la gente que todavía no nos ha escuchado hasta ahora, para que sepan quién eres, cuéntanos un poquito, así muy brevemente, quién eres y qué es la comunidad Naturform y sobre todo, adelántanos de qué nos vas a hablar hoy. Hola Fran, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Isabel, un programa. Hola Fran. Ya estamos aquí otra vez. Ya estamos aquí, encantada de tenerte de nuevo por aquí. Ya estamos aquí en esta versión sana, que es la mejor versión del ser humano, el estar sano. Sí, el cuidarnos un poquito, es verdad. Sí, pues bueno, pues lo dicho, cuéntanos un poquito, porque para aquellos que todavía no hayan podido introducirse a esta versión de salud, a esta versión sana, cuéntanos un poquito quién eres. Bueno, pues como tú ya te has dicho, yo me llamo Fran Romero, soy naturópata, llevo unos 25 años más o menos de experiencia en la medicina natural y soy director de Naturfor, que Naturfor es una empresa que, bueno, pues un centro de medicina natural que tiene pues dos vertientes. Una es los tratamientos con medicina natural de cualquier problema de salud. Y otra para nosotros muy importante es el apartado de formación, donde tenemos una escuela de formación desde hace unos 15 años aproximadamente, donde lo que hacemos es formar a profesionales, a nuevos profesionales de la medicina natural y también, por supuesto, a personas normales y corrientes que su objetivo no es ser profesional de la medicina natural, pero quieren aprender para su entorno, para su casa, para ellos mismos, y entonces ahí también tenemos ese apartado de formación importante. Eso somos Naturfor. Pues nada, como te había dicho, adelantándonos un poquito de qué nos vas a hablar hoy. Pues hoy vamos a entrar en el apartado de suplementación. Sabes que vamos haciendo en este programa, vamos haciendo diferentes apartados. Un día hablamos de alimentación, otro día de plantas medicinales, otro día de productos incluso naturales, otro día de terapias. Y hoy, bueno, toca pues hablar un poco de suplementación, es decir, qué suplementos son los que solemos recomendar siempre en medicina natural y el por qué, ¿vale? Entonces, dentro de ese apartado de suplementación, hoy vamos a hablar de la coenzima Q10. ¿Te suena? Pues sí que me suena y sobre todo pues a nivel de estética, mucho. Lo cual me parece fantástico que hayas escogido este tema porque no solamente a nivel de estética, ¿verdad? Que seguro es muy importante, va mucho más allá y seguro que nos vas a aclarar mucho sobre coenzima Q10 hoy. Pues nada, ¿qué es la coenzima Q10, Fran? Es curioso, Isabel, porque a todo el mundo cuando le hablo un poquito de la coenzima Q10, algún paciente, por ejemplo, que se lo recomiendo y demás, según su problema de salud, casi todo el mundo me dice lo mismo que tú me has dicho. O sea, eso no lo llevan las cremas de la cara. Sí. Eso no, yo lo escucho que eso, yo lo he visto que eso lo lleva una crema que he utilizado y tal. O sea, ahí sí que casi todo el mundo lo conoce, pero ya no tanto, ya no tanto cuando nos vamos a temas de la medicina natural. Entonces, pues hoy vamos a entrar precisamente en cómo se utiliza y para qué se utiliza dentro de lo que es la salud natural. Pues mira, Isabel, la coenzima Q10 es una sustancia que está presente en cada una de las células de nuestro organismo. O sea que con eso ya podemos hacernos una idea de lo importante que es la coenzima Q10 en nuestro organismo, porque está en todas las células de nuestro cuerpo. Y la misión de la coenzima Q10 es precisamente producir energía dentro de las mitocondrias celulares. Las mitocondrias celulares son como unas pequeñas fábricas de energía que tiene cada una de nuestras células y son las que le da la energía a nuestro organismo, con lo cual fíjate lo importante que es la coenzima Q10 porque son las que activan ese funcionamiento de las fábricas de energía que tenemos en nuestro organismo.
Entonces es una sustancia básica, ¿no? Por lo que cuentas, Fran, es una sustancia básica en nuestro organismo. Sí, porque además, como te decía, están en todas las células, pero no solamente en todas las células, sino participa también en todos los órganos vitales de nuestro cuerpo. Y fíjate que en particular los órganos vitales que más la necesitan o que más la suelen utilizar para su función es el corazón y el cerebro. Y claro, Wow. fíjate de qué estamos hablando. Estamos hablando de órganos súper vitales e importantísimos en el metabolismo humano, que es el corazón. Sin el corazón no vivimos. Si es el cerebro, que sin el cerebro no se realiza ninguna función en nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, tanto el corazón como el cerebro son esos dos órganos que tienen una necesidad continuamente, de tener coenzima Q10, ¿vale? Pero no son los únicos, claro. El resto de órganos, por supuesto, todos necesitan la coenzima Q10 y los 10 millones de células, no sé si lo sabías, pero nuestro cuerpo tiene aproximadamente 10 millones de células. Todas esas células, que son las que componen el ser humano, todas necesitan la Q10 para generar la energía que necesita nuestro organismo, nuestro metabolismo para funcionar de forma correcta. Estaríamos hablando, Fran, porque yo siempre te he escuchado decir que nosotros tenemos como unos esenciales, ¿no? Para tomar. Estoy viendo que este también podría entrar en uno de esos esenciales, Sí, porque sí, 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 por veo que es supuesto. bastante importante. Claro, por eso está incluido dentro de este apartado que hacemos de suplementación, de lo que en medicina natural recomendamos como suplementación, porque es una sustancia importantísima y vital dentro de nuestro organismo y que además no conoce mucha gente, ya te digo, porque la gran mayoría siempre lo relaciona con el tema estético, ¿vale? Y Sí. bueno, es la lucha que yo siempre tengo con mis pacientes, sobre todo mujeres, que no quiere decir que hombres no, que también algunos, pero sobre todo mujeres, esa lucha que yo siempre he tenido con ellas de que hay que tener más presente nuestro interior que nuestro exterior, porque además cuando nuestro interior está bien se refleja en nuestro exterior. Entonces, esto es uno de los suplementos muy necesarios para que funcione bien todo nuestro metabolismo, todo el metabolismo del cuerpo humano. Está claro que es que tenemos mucho desconocimiento y sabes que la publicidad bueno, a veces hace milagros y otras veces pues hace. Pero sabes que nos meten mucho en la publicidad, pues sobre todo en las cremas a nivel de estética. No sé, Ujú. ahí es donde he escuchado yo tanto pues todo sobre la coenzima Q10 y un gran desconocimiento de esta sustancia de la que nos hablas, porque claro, siempre la asociamos a nivel estético. Entonces, pues claro. Además, entonces, Fran, cuéntanos qué es lo que dices para aumentar nuestra energía. Aparte de aumentar nuestra energía en nuestras células, ¿hay alguna otra función que realiza en nuestro cuerpo? No sé, cuéntanos un poquito, amplíanos Sí, un poquito sí, esta Isabel. Claro, información. a nivel científico, porque la coenzima Q10 es una de las sustancias que más se ha investigado también a nivel científico. A nivel científico se sabe que hay muchas más acciones que realiza la coenzima Q10 en el organismo. Por ejemplo, una de sus funciones es que ralentiza el envejecimiento, porque también es un antioxidante. Sabes que ya hemos hablado también en este programa, hemos hablado ya de varias veces de varias sustancias o varios alimentos que tienen un poder antioxidante, que eso quiere decir que nuestras células se van oxidando porque no hay más remedio, porque todos vamos a envejecer, queramos o no queramos, eso es ley de vida, inevitable, pero se van a oxidar o se van a envejecer gracias a estos antioxidantes de una forma más lenta, más tranquila, un paso más normal, no de una forma tan rápida como a veces, por ejemplo, le suele pasar a mucha gente. Con lo cual, la coenzima Q10 también participa en ese efecto antioxidante. Otra de las funciones que se sabe que la Q10 genera en nuestro organismo es bajar la presión arterial, es decir, que para las personas con hipertensión pues es una sustancia muy interesante tenerla en cuenta. Y además, dentro de ese apartado, pues también se sabe que protege al corazón. Es una sustancia que cuando
está suficientemente en nuestro organismo. Recuerda que antes hemos comentado que el corazón es uno de los órganos vitales que más la necesita, pues está demostrado que protege el corazón. Cuando el corazón tiene suficiente coenzima Q10, está más protegido de cualquier problema cardiovascular, con lo cual una función también muy interesante. Dentro de este apartado del corazón, uno de los estudios que se ha hecho sobre la coenzima Q10 es que también se ha demostrado y se sabe que fortalece el músculo cardíaco. No podemos olvidarnos de que el corazón no es más que un músculo, importantísimo, por supuesto, si no, no estaríamos vivos, pero no es más que un músculo, es decir, es un músculo que se contrae y al contraerse y hacer la extensión de ese músculo, genera ese movimiento que tenemos constantemente del sistema circulatorio por todo nuestro cuerpo. Pero es un músculo, y como es un músculo, si las células de ese músculo cardíaco tienen suficiente coenzima Q10, está demostrado que ese músculo va a tener más fuerza para hacer su movimiento, para hacer su latido, para que no le genere ningún problema en ese movimiento constante que está haciendo el músculo constantemente en el corazón, con lo cual ahí es importantísimo tener en cuenta también esa coenzima Q10. Otra de las cosas, Isabel, que también se han demostrado científicamente que hace la coenzima Q10 es que es capaz de regenerar las células dañadas que tenemos en nuestro cuerpo. Es decir, cuando hay una célula que por cualquier motivo pues está dañada, por cualquier motivo de intoxicación, por cualquier motivo X, porque pueden ser muchos, la coenzima Q10 tiene la capacidad de ayudar a esas células a regenerarlas, porque como ya hemos dicho, que entra en la célula y genera energía, pues al darle más energía a esas células, pues tienen más capacidad de regenerarse. Pero no solamente las que están estropeadas, sino que también se ha demostrado científicamente que la coenzima Q10 es capaz de renovar, o sea, participa en la renovación de las células de nuestro cuerpo. No sé si sabes también, Isabel, que nuestro cuerpo se está renovando constantemente. Sí. Hay células que se renuevan cada 20 minutos, hay células que se renuevan cada 3 días, hay células que se renuevan cada 3 meses, hay células que se renuevan una vez al año. O sea, depende de las zonas de nuestro cuerpo. El cuerpo está constantemente renovando nuestras células para que podamos mantener pues, el metabolismo de forma adecuada. Entonces, se sabe que la coenzima Q10 participa en esa renovación de esas células de nuestro cuerpo. Y bueno, como hemos hablado antes, pues casi lo más estudiado y lo principal de la coenzima Q10 es que el cuerpo humano tiene más vitalidad y tiene más energía, más capacidad de tener fuerza y energía para hacer más cosas si tenemos un aporte suficiente de coenzima Q10 en nuestro organismo. O sea que si tenemos esa falta de vitalidad, ¿podemos achacarlo a esto? Podría ser, porque sí. Sabes que normalmente pues lo normal es quizá asociarlo a la falta de hierro, o incluso pues ya vamos sabiendo un poquito más a esa falta de vitamina D, también ese agotamiento, pero nunca no sabía, tenía ese desconocimiento de la coenzima Q10 que pudiera generar esta falta de vitalidad, ¿no? Esta falta de... que lo notáramos en cansancio, ¿no? Uh-huh. Sí, luego si quieres hablaremos un poco más extendido de qué es lo que la persona nota cuando tiene una falta de coenzima Q10, pero esta que tú estás diciendo es muy, muy interesante y muy importante, que es cuando nos sentimos cansados, agotados, esto de que parece que no lleguemos al final del día, que necesitamos pues parar, hacer una siesta a mediodía para recuperar fuerzas, o esas personas que constantemente tienen que estar tomando productos excitantes para poder enfrentarse al día a día, pues todas estas cosas, posiblemente detrás de todo ello pues haya una deficiencia de coenzima Q10. Sí, de esto que acabas de mencionar también, igual a lo mejor se podría hablar un tema de la siesta. Interesante. Muy bien. Al mencionarlo, digo, igual
porque de ahí también podemos quizá tener la pista, ¿no? de qué es lo que a lo mejor nuestro cuerpo nos está pidiendo, más allá de la siesta, ¿no? Nos lo anotamos. Nos lo anotamos, Para nos un lo siguiente anotamos. programa, como que ya tenemos ahí una lista ahí bastante larguita, nos lo anotamos para un día hacemos un programa sobre la siesta. Quizá es bueno tenerlo ahí como pistas, sí, porque ya has sacado ahí un poquito. Y Fran, te quería preguntar, ¿dónde se produce esa coenzima Q10 en nuestro organismo? Pues mira, Isabel, hay unas sustancias que en medicina se llaman endógenas y se llaman endógenas porque son sustancias que el propio cuerpo es capaz de fabricarlas. O sea, todo lo que sea una sustancia endógena es porque el cuerpo las puede fabricar, ¿vale? Otra cosa es que la esté fabricando en suficiente cantidad o no, que eso ya lo hablaremos luego. Pero sí que la coenzima Q10 existe endógena porque es fabricada por el cuerpo también. Y precisamente es el hígado, el órgano que es el encargado de fabricar la coenzima Q10. Por eso también es muy interesante que el hígado esté en condiciones, porque el hígado tiene muchísimas funciones en el cuerpo y una de ellas es fabricar la coenzima Q10. Y bueno, pues se sabe también por los estudios que se han hecho que a partir de los 40 años aproximadamente, se ha comprobado que el hígado ya no tiene la misma capacidad para producir los niveles suficientes de coenzima Q10 que necesita el organismo. Con lo cual sí que es verdad que se sigue fabricando por parte del hígado, pero no con la suficiente cantidad que él necesita para lo que hemos hablado antes, que es tan importante, pues la coenzima Q10 en el organismo. Así que sí que es verdad que lo fabrica el cuerpo, pero no en la cantidad suficiente y sobre todo a partir de esos 40 años. Porque ya sabes que, bueno, pues el cuerpo humano se va deteriorando con la edad, por supuesto. Todo lo que cuando somos jóvenes claro, no somos eternos. Funciona correctamente. Aquí no. Claro, ahí está. Todo lo que funciona correctamente, pues llegan ciertas edades que a partir de ahí, pues bueno, ya no todo funciona lo correcto que a nosotros nos gustaría por desgaste de esos órganos y demás. Y eso es una de las cosas que pasa con la coenzima Q10 y con el hígado. Es que te he hecho esta pregunta porque yo pensaba, claro, estamos hablando tanto de la célula que dices, pues lo generará la célula. Podemos preguntarnos, ¿no? Los que te escuchamos, ¿dónde se produce, no? Porque, claro, ¿quién va a pensar, no? Que en el hígado, fíjate. Sí, ahí está, nuestro amigo el hígado, por eso... Nuestro amigo el hígado, qué importante que es el hígado. Bueno, está. todos los órganos, pero es verdad, qué importante que es el hígado, Fran. Por eso te decía, Isabel, que tenemos que cuidar mucho el hígado. Algún día haremos también un programa sobre el hígado y cómo cuidarlo de forma natural. Sí, muy importante. ¿Y dónde podemos, Fran, encontrar? Porque, claro, muchos nos estaremos preguntando que dónde podemos encontrar para poder estar plenos, ¿no? de esta sustancia en nuestro organismo. ¿Dónde podemos encontrarlo? Pues sí, también hay coenzima Q10, por supuesto, fuera de nuestro organismo, que es lo que se suelen llamar las sustancias exógenas, porque antes hablábamos de endógenas, que son las que produce el propio cuerpo, pero también esa misma sustancia, muchas de ellas que el cuerpo las necesita, las podemos también conseguir de forma exógena, es decir, de forma externa al cuerpo, introduciéndolas sobre todo casi siempre, pues en alimentos o en suplementos naturales. En este caso, si queremos conseguirlo de alimentos, la coenzima Q10, por ejemplo, en los alimentos que más se suele encontrar y se suelen conseguir, por ejemplo, son en las carnes rojas, pero en las carnes rojas de calidad, ¿vale? Porque cuando hablamos de las carnes, sobre todo en medicina natural, mucha gente pues se sorprende. ¿Cómo me estás hablando de carne y más carne roja cuando ya se sabe hace mucho tiempo que si produce cáncer de colon, que si no sé qué, que no sé cuánto y tal? Bueno, eso es una confusión muy grande que la gente tiene, que algún día incluso haremos un programa sobre el tema de las carnes, porque en realidad ahí, por decirlo de alguna manera, no nos han dicho toda la verdad respecto a este tema. Y es que no es que la carne sea mala, sino lo que es mala es la carne que hoy en día se vende de forma habitual.
Es decir, la que podemos encontrar de forma habitual en un supermercado, en una carnicería. Claro que posiblemente que tenga sus perjuicios, pero yo no estoy hablando de esa carne. Yo estoy hablando de carne que es una carne biológica, ecológica, que ha sido extraída de animales que se han criado en libertad durante toda su vida, comiendo únicamente pasto y demás, sueltos en la montaña, no comiendo piensos que a saber lo que le han metido en ese pienso, no animales que le han introducido medicamentos, antibióticos y etcétera, etcétera, demás, sino ese otro tipo de carne, que claro que existe, por supuesto que existe, porque hay gente cuando yo le digo esto, dice, esa carne no existe, eso es imposible. Digo, claro que existe, y cada vez más hay más sitios donde los animales los crían de esta forma natural, que es la que siempre se ha criado. Entonces, ese tipo de carne, no la otra, sino ese tipo de carne, la que procede de ese tipo de animales, es la que tiene una gran cantidad de coenzima Q10. E incluso la carne de ave también. Pero vuelvo a repetir, las carnes de aves, pollo, pavo, etcétera, pero las que también esos animales se han criado de esa forma natural que acabo de comentar. No la carne que vamos a encontrar en una carnicería normal o en un supermercado normal, sino ese tipo de carne biológica, ecológica, de alimentación por pasto, de alimentación libre, etcétera, etcétera, como queramos llamarlo. Esos dos tipos de carne, tanto la roja como la de ave, tienen mucha cantidad de coenzima Q10, pero ese tipo de calidad de carne. También las vísceras, precisamente de esos animales, las partes de esos animales criados con calidad, como he comentado, que más cantidad de coenzima Q10 contiene, la parte que más es las vísceras, que las vísceras todos sabemos que son el corazón, el hígado, el riñón, de este tipo de animales, vuelvo a repetir, criados en calidad, ¿vale? Luego también vamos a encontrar coenzima Q10 en el pescado azul, pero también tengo que hacer una salvedad, igual que he hecho con la carne, y es que tiene que ser siempre un pescado azul de pesca salvaje, es decir, que se haya pescado libre en los mares, en los océanos, nunca de pescados que se hayan se han criado en piscifactorías, etcétera, etcétera, porque ese tipo de pescados, pues por supuesto han sido también criados con piensos, con medicamentos, con colorantes para la carne, con un montón de cosas que por supuesto van a eliminar por completo cualquier nutrientes necesario dentro de ese pescado. O sea que cuando vamos a la pescadería, hay que también preguntar al pescadero, a la pescadera, si eso que nos estamos llevando es de piscifactoría o es de pesca salvaje. Ellos sí que lo saben, ¿vale? Entonces es muy importante que sea así, y ese pescado azul contiene mucho también de la coenzima Q10. También lo podemos encontrar en ciertas hortalizas, pero también aquí hago la misma salvedad. Tienen que ser hortalizas ecológicas, no las que solemos encontrar hoy en día en los supermercados y en las verdulerías, ¿vale? ¿Por qué? Porque este tipo de nutrientes tan delicados como es la coenzima Q10 son nutrientes que pueden estar en los alimentos, pero siempre y cuando se hayan cultivado de forma natural. En el momento en que se han cultivado con pesticidas, con abonos, químicos, etcétera, etcétera, a partir de ese momento se destruye por completo todo este tipo de componentes que son tan delicados, porque la coenzima Q10 es una sustancia muy delicada y se destruye completamente cuando las hortalizas se están cultivando de esa forma, con lo cual tienen que ser siempre ecológicas. Y las que más tienen son las espinacas, la coliflor, las zanahorias y el brócoli, siempre ecológicas. También hay frutas que contienen coenzima Q10, pero vuelvo a repetir lo mismo que con las hortalizas. Deben de ser frutas ecológicas porque la coenzima Q10 se destruye en la fruta de forma rapidísima en el momento de que se utiliza algún químico para su cultivo.
Y las que más tienen coenzima Q10, siempre y cuando sean ecológicas, vuelvo a repetir, son las fresas y las naranjas, ¿eh? Son las que más tienen coenzima Q10. Los frutos secos, Isabel, también tienen, prácticamente casi todos los frutos secos también tienen coenzima Q10. Los que más cantidad tienen, está demostrado que son los pistachos. Los pistachos son los que más tienen. Frutos secos, nunca hay que comerlos salados, ¿vale? Tienen que ser frutos secos naturales completamente. Y incluso, si es posible, que no sean tostados, que sean frutos secos completamente naturales, porque al tostarlos, al meterlos en un horno a altas temperaturas para tostarlos, se destruyen mucho de los nutrientes que tienen esos frutos secos, entre ellos vitaminas, minerales y la coenzima Q10. Con lo cual deben de ser frutos secos naturales, sin tostar, y los que más, sin salar, por supuesto, y los que más tienen son los pistachos. También tiene coenzima Q10 la semilla de lino y la semilla de sésamo. A nivel de semillas, la de lino y la de sésamo suelen ser las que más Q10 suelen tener. El aceite de sésamo, por supuesto, también lo tienen, porque la semilla de sésamo lo tiene. Lo que pasa es que el aceite de sésamo hay que llevar mucho cuidado porque se oxida muy rápidamente. Siempre hay que comprarlo natural, en una arboristería, y que esté en la nevera de la arboristería. O sea, nunca debemos de comprar un aceite de sésamo que esté fuera de la nevera, porque ese aceite de sésamo seguro que está oxidado. O sea, siempre que sea un aceite que compramos en la arboristería, ya de por sí dentro de una nevera, y en cuanto llegamos a casa, introducirlo también en nuestra nevera, por supuesto, para que se mantenga y que no se oxide. El tofu... Fran, Sí, dime. perdona, luego tienes que cortar aquí un momento. Es que tengo que coger la llamada esta otra vez. Vale. Vale, pues nos quedamos después de la semilla de lino y de sésamo. Sí. No, hemos hablado del aceite de sésamo después. Porque es que es el del... Hola, buenas. Me estás llamando y perdona que es que no te lo podía coger. Sí, mira, que soy el técnico de la alarma. Sí, qué bien. Me habían pasado un aviso ahora. Sí, eso me han dicho a mí también. Me habían llamado esta mañana. Eso es, ¿tú estás por aquí o...? Estoy en casa, sí. Vale, perfecto. Pues mira, yo estoy en Aspe, en 15, 20 minutos estoy por allí. Vale, perfecto. Muy bien. Venga, ahora nos vemos. Venga, hasta ahora. Perdona, Fran. Nada, no te preocupes. Es que he visto que era de la alarma otra vez y... Continúo por el tofu, no te preocupes. Vale, porque va perfecto, porque seguro que hemos terminado ahí en ese momento. Sí, vale, sí. Pues eso. Pues también, Isabel, el tofu, que es ese típico parecido a queso, vegano y demás, que se suele utilizar mucho en la alimentación, sobre todo en vegetarianos y demás. El tofu también contiene bastante coenzima Q10. Y por último, los huevos ecológicos. Pero fíjate que le he puesto la coletilla de ecológicos. ¿Vale? Ecológicos. Yo sé que estoy siendo un poquito pesado en este tema, por el tema de lo ecológico, de lo biológico, de los animales criados de forma natural y demás, pero es que en esta sustancia en concreto, porque eso a lo mejor no es tan importante en otro tipo de nutrientes que se mantienen incluso todavía, aunque no se críen de esta forma, pero en el tema de la coenzima Q10, como es una sustancia tan delicada, se sabe de sobra que siempre que no sea ecológico o biológico lo que estamos tomando, no tiene las cantidades suficientes que necesitamos. Por eso en los huevos también hay gran cantidad de coenzima Q10, siempre y cuando procedan de gallinas ecológicas, alimentadas de forma ecológica, sueltas y demás, que como todos sabemos esos huevos existen y son muy asequibles hoy en día, pues en cualquier supermercado, que en casi todos tienen ya huevos ecológicos. Sí, la verdad que sí. A mí personalmente ya prácticamente me has cambiado la cesta de la compra. Eso es algo que mis pacientes me echan mucho en cara, cuando empiezo a hablarles
un poquito de cómo hay que alimentarnos para recuperar algún problema de salud o para mantenernos lo más sano posible, muchos siempre me echan en cara eso. Digo, ahora qué compro, ahora cómo lo compro y tal, pues he tenido que cambiar por completo mi cesta de la compra y tal. Bueno, pues yo siempre digo, bueno, pero ha sido para bien. O sea, sí, los cambios, a los seres humanos los cambios siempre nos cuestan, sean los que sean. Sí, bueno, Pero, es cierto pero siempre que sean para bien, ¿no? Claro, claro. Es cierto que, bueno, pues también es verdad que el precio, pues también influye, ¿no? Pero bueno, son esos pequeñitos cambios que se van haciendo que pasito a pasito se hace mucho. ¿Sabes, La Isabel? verdad, Ahora que me perdona que te corte, ¿sabes? Porque esto es muy importante. ¿Sabes lo que yo siempre le contesto a mis pacientes cuando me dicen lo mismo que tú me acabas de decir, el tema del precio? sí, sí. El tema del precio, porque claro, el precio, por supuesto, claro que es un precio distinto y diferente. Hoy en día tampoco exagerado. Hace años sí. Hace años todo lo que era biológico, ecológico, como había muy poca producción de este tipo de alimentos, sí que era carísimo, incluso el doble de cualquier alimento normal. Pero hoy en día no es tanto así. Sí que es verdad que es más caro, por supuesto, porque se necesita otro tipo de cultivo y otro tipo de cuidado y demás que es más caro para el productor, pero ya no tanto como antes. Pero a lo que iba, cuando alguien me dice este tema del precio, de que, uy, es que eso es más caro, es que eso, claro, es que tú sabes el precio que tiene eso. Yo siempre le contesto lo mismo. Bueno, siempre le contesto con una pregunta. Le digo, perdona, ¿me puedes decir cuál es el precio de tu salud? Con lo cual se Creo quedan que siempre. se habrá generado un silencio. Con lo cual se queda así, ese mismo silencio que se ha generado ahora, siempre se genera en el paciente cuando yo le digo eso, porque se queda así un poquito pensando y claro, se da cuenta de que lo más importante que tenemos el ser humano en nuestras vidas precisamente es la salud. Y nos damos cuenta en esos segundos de silencio, nos damos cuenta la cantidad de cosas con las que nos gastamos dinero hoy en día que precisamente no son buenas para nuestra salud, ¿vale? Sí, es Y sin cierto. embargo, todo aquello que sí que es bueno para nuestra salud, porque nuestra salud no tiene precio, resulta que todo eso, pues nos planteamos que si es caro, que si es mucho dinero, que si no sé qué. Entonces, por eso yo siempre le planteo esa pregunta al paciente de que, ¿qué precio tiene tu salud? Al Entonces, final, Fran, yo también siempre digo una cosita y que es cierto que nos genera ahí esos cambios, a veces nos generan ahí un sacrificio, ¿no? Pero todo tiene un precio, realmente todo tiene un precio y o lo pagas ahora o lo pagas después. exactamente. Entonces, Exactamente. la pregunta es ¿cuándo quieres pagarlo? Claro. ¿Quieres pagarlo ahora o quieres pagarlo después? Porque el después ya no gusta tanto, es verdad que Y además, Isabel, el después viene siempre con intereses, ¿eh? por eso, sí. Entonces es verdad que pues intentas grabarte, ¿no? Un poquito, pues el ir poquito a poco, pues cambiando, formateando ese cerebro nuestro que tenemos e ir generando un poquito esos pequeños cambios que van al final haciendo una suma importante a nuestro favor, la verdad. Así que yo incito a que todos seamos un poquito pues conscientes de ello y poder pues haciendo esos pequeños cambios, pequeños cambios, no grandes, no, pequeños. Y poquito a poquito se van haciendo, bueno, van cambiando tu vida. Así Estoy es, segura, convencida. así es. Claro que sí. Y sí, sí, totalmente. Yo en mí lo estás consiguiendo. Ah, pues mira, pues menos mal que alguien lo Y lo consigue. estás Menos consiguiendo. mal. Yo sí, voy haciendo ahí esos cambios. Y después de que contarnos de dónde está el suplemento, en qué alimentos podemos tomar para poder tener este suplemento, esta sustancia tan importante, Fran, ¿es necesario, aparte de tomar estos alimentos,
si ya lo vamos corrigiendo y haciendo un poquito, o necesitamos un suplemento aparte, necesitamos ese suplemento, a partir de esa edad que nos has mencionado de 40 años, ¿es necesario tomar un suplemento? Pues mira, Isabel, si somos capaces de tomar esos alimentos que hemos hablado antes, todos, absolutamente todos, de forma ecológica, biológica y los animales con una de calidad y demás, como hemos hablado, y además los tomamos de forma bastante asidua y en bastante cantidad, por supuesto, en teoría no haría falta tomarse un suplemento. Pero claro, esto que acabo de decir es el ideal, ¿eh? Y sabemos todos que los humanos nos cuesta mucho, muchas veces irnos al ideal, ¿eh? Porque bueno, muchas personas igual pues no podrán conseguir ese ideal de tomar muy a menudo estos alimentos, de que todos sean ecológicos, de que todos sean carnes de calidad, etcétera, etcétera. Entonces muchas personas no podrán seguramente, o no les será posible pues acceder a este tipo de alimentación de esta forma. En esos casos entonces sí que nos haría falta tomar un suplemento de coenzima Q10, ¿vale? Porque como ya hemos hablado antes, la coenzima Q10 es tan importante en el organismo que una de dos: o lo conseguimos de esa forma que hemos hablado, con esos alimentos, con ese tipo de alimentos, y además tomándolos de forma asidual y en bastante cantidad, o como es tan necesaria esa sustancia en nuestro cuerpo, es muy interesante, muy conveniente sí que tomemos quizás un suplemento de coenzima Q10 natural, que hoy en día pues se puede conseguir en cualquier herbolistería, porque o cualquier tienda de dietética o de productos naturales, porque bueno, pues que es una sustancia que cada vez pues se ha conocido más sus virtudes y sus capacidades, y cada vez hay más gente que se suplementa con ella para muchos problemas de salud o para mantener su salud simplemente. Así que la respuesta sería esa, o sea, sí y no. Es decir, si tomamos todo esto que hemos hablado, estupendo, igual no haría falta, pero si no llegamos a ese nivel, pues sí que es necesario suplementarse a diario prácticamente con la coenzima Q10. Y Fran, ¿habría alguna contraindicación para tomar esta suplementación? Porque claro, a lo mejor pues ahora muchos de los que nos escuchan, inclusive yo, por ejemplo, podemos decir, bueno, pues vamos a comprar el suplemento por si acaso, ¿no? Pero ¿habría alguna contraindicación? Pues mira, en esta pregunta creo que te voy a dar una sorpresa, Isabel, porque sabes que es una pregunta que es interesante, la introducimos prácticamente yo siempre te recuerdo que me la hagas de vez en cuando, porque la introducimos casi siempre en casi todos los programas, porque es interesante no solamente saber los beneficios de lo que vamos a hablar, sino también saber, por supuesto, si hay alguna persona que por algún problema de salud, por lo que sea, pues no le convenga tomar este tipo de suplementos o este tipo de alimentos, este tipo de plantas que estamos diciendo. Es interesante saber tanto el beneficio como cuándo hay que llevar cuidado con las cosas. Y por eso te decía que quizás esta vez te voy a sorprender, porque creo que es la primera vez que te voy a decir que la coenzima Q10 no tiene absolutamente ninguna contraindicación. O sea, que hay estudios científicos, hay muchísimos estudios científicos sobre la coenzima Q10, y de momento no se ha encontrado, en tantísimos estudios que se han hecho, no se ha encontrado absolutamente ninguna contraindicación en una suplementación de coenzima Q10. Con lo cual, puede tomar una suplementación de coenzima Q10 cualquier persona, tenga el problema que tenga la enfermedad que tenga las circunstancias que tenga la edad que tenga, puede tomar una suplementación de coenzima Q10 que siempre le va a beneficiar. ¿Incluido embarazadas? Incluido embarazadas. Bueno, qué bueno. Pues sí, me has dado una sorpresa, porque pensaba que ibas a decir sí, excepto Pues fíjate, por el tema del embarazo, Isabel, fíjate lo que hemos hablado desde un principio. La coenzima Q10, precisamente una de las cosas que hace es activar la energía en nuestras células, hacer que nuestras células se reparen, hacer que nuestras células se regeneren, incluso se renueven.
qué más importante que esas circunstancias en un embarazo, que estamos creando un nuevo ser. Claro, claro. Genial. Pues, Fran, hasta aquí ha sido muy interesante tenerte de nuevo por aquí porque, como siempre, nos aportas mucho, aprendemos mucho a tu lado. Y pues, si te parece, lo dejamos aquí. Ha sido un placer tenerte, Fran. Pero bueno, antes de despedirnos, para la gente que nos escucha, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Cómo pueden localizarte? Dinos un poquito. Como siempre digo, Isabel, cuando terminamos el programa, la forma más rápida siempre es por medio de nuestra página web. O sea, hoy en día por internet todo el mundo sabe localizar una página web y entonces pues buscando nuestra página web que es naturfor.es, pues ahí dentro pues tenemos todas las posibles formas de contacto, más todas las formaciones que tenemos, más todo lo que nosotros hacemos. Entonces pues siempre yo pues enclavo a las personas para que les animo para que simplemente entren en la página web y a partir de ahí pues van a conseguir ponerse en contacto con nosotros y también sabes que siempre les animamos a que nos hagan comentarios, que nos digan qué les parece el programa, que nos sugieran temas para siguientes programas, que nos digan cosas que no les han gustado, o sea, que críticas si quieren, o sea, que eso nos va a ayudar a que por supuesto cada vez seamos pues más, bueno, pues más profesionales si cabe en este programa que estamos intentando hacer de transmisión de conocimientos y de experiencia de cómo puede ayudar pues los temas naturales pues a cualquier problema de salud. Pues Fran, encantadísima de haberte tenido por aquí en versionradio.fm, en este apartadito de Versión Sana que aprendemos muchísimo a tu lado. Encantada de haberte tenido y nos vemos a la próxima, nos escuchamos a la próxima y compartimos más. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias por... Un abrazo. Por tu compañía, por estar ahí, por hacer que esto vaya adelante. Y nada, pues me despido también de todos los oyentes y de toda la comunidad Naturfor. Hasta la próxima. Hasta la próxima a todos. Gracias. A cada hora del día nos puedes escuchar en versionradio.fm sin parar. Desde el amanecer hasta el anochecer, versionradio.fm.